Buenas noches, programa número 33, día importante, que vamos a darle primero la bienvenida porque quiero hacer un comentario y necesito hacerlo con ella. No se pone de acuerdo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Luis? ¿vos? Buenas noches. No, Buenas noches. digo, ¿por qué? Porque iba a hacerte un comentario. Buenas noches, Sí, buenas noches. Buenas noches. Porque, digo, 33, programa número 33, la edad de Cristo, Dígame, fecha importante la de hoy. Diga 33. Diga 33 también, pero digo, también es fecha importante, 8 de diciembre, ¿no? Día de la Como, Inmaculada Concepción. por eso me dije, hay una asociación ahí religiosa, y necesitaba charlarlo con alguien. Pues, bueno, Adriana, Sí. vamos a hablar de nuestro canal de información. Nuestro canal de información es a través del Facebook, Una Dolitua. Ahí pueden entrar, sugerir, criticar. Están todos los programas cargados hasta el último. Miento, hay uno que todavía no lo pude cargar, que es el de Marisa Curti. El último que hicimos, que fue muy lindo, lo cargué en el Delco y no me sube a la página de Una Dolitua. Hoy prometo que Hacer los deberes. hacer los deberes. Ahí está. Dicho esto, vamos a hablar de los cumpleaños de Vas a Bilbaso, porque hay gente que sigue cumpliendo años y a mí me encanta. Así que los que del miércoles pasado a este miércoles, espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan comido muchas cosas dulces, muchas cosas ricas. Los regalos, exijan que les hagan un regalo, aunque sea, como dijo la señora, un poema, dijiste un día, ¿no? Un poema, un abrazo. Un abrazo. Un beso, un ratito con vos. Sí. Y a los que cumplen de acá al miércoles que viene, toda la felicidad del mundo, muchos éxitos para el año que van a empezar y también exijan regalos. Dicho esto, Vamos a saludar a la gente. vamos a saludar a la gente. Toda la gente, ¿Dónde? toda la gente. Esperá que toda lo la encuentre, gente esperá que lo encuentre. Acá que lo nos tengo. está mirando. Sí, porque Que nos además de está Vas a Bilbaso, nosotros Sí, somos sí. internacionales en Entre Ríos. ¿Dónde Dios. más salimos? Salimos en Jubileo. En La Clarita, San Salvador, Villa Clara, Villa Domínguez, Villa Mantero Villa Elisa. y Villa Guay. Ahí está. A todos esos lugares en los que estamos saliendo con nuestro programa, les decimos que si quieren promocionar a alguien, lo que sea, el programa está abierto. Voy a repetir una cosa que dije hace un par de programas atrás: nosotros no cobramos por hacer las notas, así que conéctense con nosotros, con la producción, y le vamos a dar una mano a quien sea que la necesite. Bien, y si no te parece mal, un avisito vamos a dar. A ver. Ahora que se viene la Navidad y el Año Nuevo, si quieren en la página de Facebook, váyanse dejando sus buenos deseos para un amigo, para compartirlo, lo que piensan que podemos hacer de bueno y de lindo a partir de Navidad hasta este año 2022. Perfecto, me encantó. Un mensajito de Navidad. Bien. Dicho esto, vamos a seguir con nuestra campaña de prevención, que es muy importante. Así que les vamos a decir que, usa barbijo. Doli, distanciamiento social. Cuídate. Cuidando. Y acuérdense, lávense las manos, use el alcohol en gel. Está comprobado que por más que tengamos las 2 dosis, nos podemos contagiar igual. Ahora que hay como una especie de rebrote, está comprobado también que si tenemos y nos vacunamos y nos enfermamos, es mucho más leve la enfermedad. Así es. Así que vacúnense, usen, Adriana, Barbijo. el barbijo, es importante, y la distancia. Ay, esto que no sé, es terrible esto del COVID. Pero bueno, es lo que nos toca en este momento y nosotros vamos a seguir haciendo nuestra campaña de prevención hasta el último día que estemos en el aire. Bien. Dicho esto, vamos a la esto. frase. A ver. La frase dice: uno nunca debe tomar el camino fácil, sino más bien el camino correcto. No importa lo largo del viaje, Bien. ¿no? Porque a veces, por querer cortar camino o llegar más rápido que otro, nos equivocamos. El tema es escuchar la conciencia y en el fondo nosotros sabemos cuál es el correcto. Sí. Pasa que estamos acostumbrados, muchos argentinos, a otros nos duele, ¿no? Y a otros no tanto,
a los que acortan camino, a los que se la hacen fácil, a los que usan la viveza criolla, Pues es que, a los que no respetan, sí. a esa gente, la frase de Luis de hoy, al pelo. ¿Vos sabés por qué? Pero también, mira, los otros días fui, y lo voy a contar esto, porque fui al banco. Ajá. Vos entras al banco ahora, ya no necesitas sacar turno, vas, sacás un numerito y tenés que esperar que te llamen por número. Obvio. Entró un señor que estaba como muy nervioso, ahí venía. Entonces, en un momento se manda a uno de los escritorios y se pone a charlar. Entonces yo al policía que estaba ahí le digo, perdón, ¿las dos escritorios son para lo mismo? Sí. Digo, pero ese señor vino después que yo. Y el policía, que no puede hacer mucho porque él está para otra cosa, digamos, no es portero del banco, me dice, pero ¿y qué podemos hacer? Entonces yo, que soy bastante bocón, entré al cubículo donde estaba el señor y le dije, señor, usted es un maleducado. No le voy a decir, no le voy a hacer otra cosa porque usted es un señor mayor, pero usted es un maleducado porque nosotros sacamos números y estamos esperando, igual que usted. Eso no se hace. La chica, la cajera, la que estaba en el escritorio, dice, yo no estaba llamando gente, o sea, que él se mandó, ¿entendés? Igual yo después, cuando me tocó el turno y la chica vino y se disculpó del banco, digo, igual hay un grado de responsabilidad, porque si vos escuchás esto que está pasando, vos le tenías que haber dicho, señor, respete el turno, porque si no, eso es la viveza criolla, ¿entendés? Sí, estoy de acuerdo con vos, pero hay una cosa que también es importante. Si tuviésemos una necesidad urgente e imperiosa de que fuéramos atendidos, corresponde decir, discúlpenme, yo sé que ustedes están antes que yo, ¿me permiten, por favor, hacer una pregunta? Exacto. Eso es un tema de, además de buena educación y de consideración para con el otro. Bueno, eso pasó, es cierto, y nadie le hubiese dicho que no. Por supuesto, ¿entendés? Que sí. Pero entonces, claro que sí. Porque después también es cierto que ese señor mañana dice, no respetan a los viejos. Bueno, para respetar a los viejos, lo primero que tienen que hacer los viejos es enseñarnos el respeto. No, y además una cosa, no, a uno no se lo debe respetar por viejo, se le debe respetar por persona. Hay que respetar a los chicos y no golpearlos, hay que respetar a los adolescentes y escucharlos. Y también hay que respetar a los adultos mayores. Porque si no, esto se convierte en un viva la pepa. Exacto, el viva la pepa. Que, o casualidad, es la curiosidad que traje hoy. A ver. Se llama Viva la Pepa. Todo tiene que ver con todo, si lo encontramos. Entonces dice que allá por 1812, España se encontraba ocupada por la fuerza de Napoleón Bonaparte. Es cierto. Y este había designado a su hermano mayor, José Botella, como rey de España. Que usaba tacos. Sí, me encantó lo de Botella. La resistencia a esa invasión francesa se organizó febrilmente para aprobar una constitución que pusiera límites al poder absoluto de ese rey. Las Cortes se reunieron en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y se aprobó la Constitución Política de la Monarquía Española, primera carta magna del país. Esto estuvo vigente solo por 2 años y casi no se aplicó en la práctica. Su inspiración liberal colocaba la soberanía en la nación y no en el rey. Claro. Establecía una monarquía constitucional con un parlamento integrado por representantes elegidos por sufragio universal. Como fue promulgada el día de San José y todos los José son conocidos popularmente como Pepe, la Constitución recién nacida fue bautizada rápidamente con el nombre cariñoso de Pepa. Y claro, como gritar ¡Viva la Constitución de Cádiz! Era muy largo, ¡Viva la Pepa! Fue el grito que brotó popularmente en aquella instancia festiva. Hoy por hoy, todo lo que sea jolgorio, desenfado y descontrol nos hace decir esto es un viva la Pepa. Exactamente, muy bien. Me gustó. Me encantó. Bueno, dicho esto, un poco en serio, un poco en broma, vamos a pasar a la parte cultural del programa, donde la señora nos va a hablar de un libro muy interesante. A ver, hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María. Sí. Por eso es feriado.
Pero es desde el año 1854 que fue declarado este Día de la Virgen, ¿no? Hace poquito. Hace unos años. Y hay que entender que este día fue porque María, gracia plena, o sea, llena de gracia, fue concebida sin pecado original desde su nacimiento hasta su muerte, por ser la madre de Cristo. Iba a ser designada la madre de Cristo y Dios estableció eso. Esto es un dogma de la Iglesia Católica y no hay que confundirlo con el tema de la virginidad, de la concepción virginal y nada más. Es el día, ese día de la Inmaculada. Respecto a lo que traje hoy, para hacer, digamos, estar acorde, traje un pequeñísimo libro de oraciones de la Madre Teresa de Calcuta que necesita poca presentación. Ella nació en 1910 y murió en 1997, es albanesa y hizo a partir de 1950 que crea la orden conocida como la Obra de la Madre Teresa, sí, una congregación dedicada básicamente a ayudar a los moribundos y ayudar a bien morir, como decía la madre. La madre fue conocida en el mundo entero por su obra, por su dedicación y por sus gestos y su cariño. Recibió el apoyo de innumerables personajes de la historia. Una de ellas, para nombrarla, fue Lady Di, que era muy colaboradora de la Madre Teresa, y recibió dos premios importantísimos. El Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón de la India, el Bharat Ratna, en 1980, además de numerosos premios que ella siempre dedicó a abrir sus sedes en todo el mundo. Hay órdenes de la madre a través diseminadas por el mundo. Dice que en un momento ella escuchó a alguien decir: yo no ayudaría a un moribundo ni por $1.000.000 de dólares, sí, digamos, ¿no? Por todo el dinero del mundo. Y ella dijo: yo no ayudaría tampoco a un moribundo por $1.000.000 de dólares, solo lo haría por amor. Esto habla un poco de lo que era la madre y de algunas de las cuestiones que ella escribió en este pedacito que se llama Un corazón abierto, que son pequeñas oraciones. Ella dice que leer y decir oraciones realmente son escuchadas por Dios cuando son sinceras y son gestos. Es la intensidad de amor que ponemos en nuestros gestos lo que nos hace hermosos a los ojos de Dios. Es la intensidad del amor que ponemos en nuestros gestos lo que nos hace bellos a los ojos de Dios. Hermosa palabra, lo recomiendo cuando alguien quiere orar o decirle algo a Dios, a todos los dioses, a los dioses de cada uno, no solamente de los católicos. Utilicen las palabras de Un corazón abierto de la Madre Teresa, que son una maravilla. Sí, además lo lindo es que es un libro que uno lo tendría que leer muchas veces, porque hay que concientizarlo, hay que metérselo para adentro, no es leerlo solamente, sino que hay que sentirlo, porque es muy profundo lo que dice. Ella fue una mujer muy sencilla en todos los aspectos, sí, muy humilde, pero es una obra inmensa a través de gestos. Maravillosa. Y es realmente hermosa a los ojos de todos, no solo de ella. Que además ha trascendido su época, ¿no? Porque sí, es santa. Sí. Fue declarada santa por el Papa Francisco. Bien.
Hermoso libro, hermosa historia. Vamos a ir a un corte porque estamos bastante como orientados para esta zona de la época del año en la que estamos viviendo. Así que vamos a un corte, enseguida volvemos porque la invitada de hoy tiene que ver con todo, ¿no? Sí, tiene que ver con todo esto de la parte espiritual sí. de todos. Así que ya volvemos. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, donde Rogelio Gómez 342, teléfono 3445 48 17 45, Basavilbaso. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Basavilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Servicio técnico integral. Reparación de lavarropas, lavavajillas y microondas. Trabajos de electricidad. Reparación de televisores. Contactanos al 3445 43 0930. Tu consulta no molesta. Repito, contactanos al 3445 43 0930. Atención, vacunación COVID-19. La segunda dosis es importante. Para vos, para tu familia, para todos. Si tenés cualquier duda, mandanos un WhatsApp al 3445 40 69 96. Informa el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Desde el lunes 29 de noviembre, los turnos de consultorios para personas de Basavilbaso se otorgarán de forma exclusivamente presencial en las ventanillas respectivas en el horario de 7 a 11:30. Las personas de otras localidades lo podrán hacer por teléfono al 03445 48 12 81 o 48 13 95 o al 48 20 86 interno 200. Tiempo la televisión local se volvió parte del entretenimiento más elegido por los televidentes. A vos, que tenés un negocio, emprendimiento, empresa o sos profesional y necesitas contar lo que haces, este es el momento y el medio para hacerlo. Para que lo que haces o vendés lo conozca más gente, te recomendamos que auspicies con nosotros y veas los resultados de publicitar de inmediato. Contactanos y contanos en qué programa de nuestra programación te gustaría auspiciar. Facebook, Delco Imagen Basavilbaso. Celular 3445 40 12 55. Oficina Central 48 15 13. Delco Imagen te ayuda a hacer crecer y que más gente sepa lo que ofreces. Bueno, acá estamos en el segundo bloque y como ya hablamos en el primer bloque, hablamos la semana pasada que habíamos arrancado diciembre, hoy tenemos una invitada que me parece interesante porque ella es profesora de historia, es investigadora y vamos a hablar un poco porque este año se separó un poco la festividad. Nosotros tenemos somos familia con la colectividad judía, ¿no? Entonces siempre es como que la fiesta, el Hanukkah y fin de año coinciden bastante, no siempre es en la misma fecha, pero coincidimos mucho. Este año estamos más separados, entonces le vamos a dar la bienvenida a la profesora de historia, Nora Fistein, le vamos a decir buenas noches. Buenas noches. Y le vamos a preguntar a qué se debe esto de que este año la Hanukkah esté más separado en el calendario con respecto a las fiestas nuestras. Bueno, precisamente el calendario judío, el calendario hebreo, es un calendario luna solar, sí, podríamos decir, porque toma, sí, de la misma manera el recorrido y como nosotros nos manejamos con el calendario solar, pero también a nivel anual, pero a nivel mensual se guía por la luna, por eso decimos que es lunar solar. Sí. Y ahí está el tema de el momento que hay años
donde prácticamente van juntas, como en este caso el tema de Hanukkah y la Navidad específicamente, porque son las dos fiestas que se toman, no tienen el mismo origen, pero que coinciden en que significa un espacio de luz, sí, de renacimiento, podríamos decir, sí. O también suele pasar con el tema de Pesaj y la Pascua. Ajá. La Pascua. Esto tiene que ver con el tipo de calendario que va marcando las diferentes actividades. Entonces, este año, de acuerdo al calendario hebreo, no coinciden o no están casi juntas estas dos festividades, pero a pesar de todo, vemos que desde hace un tiempo hay una iniciativa de poder aunar, aun cuando no coincidan exactamente como pasa algunos años, donde prácticamente se está celebrando los 8 días de Hanukkah y ya se transita también la Navidad. Hay un rabino y un sacerdote que van marcando, sí, a través de canciones donde están marcando este momento de compartir la Navidad. Claro, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la función pública era muy cerquita ahí, claro, y el tema del que vos te referís, que canta, hay una canción que canta, sí, un cura católico y un sacerdote judío, un rabino, y es muy linda la canción. Ahora, te hago una pregunta, porque vos hablas de la luz, y las velas ¿tienen que ver con eso? Tiene que ver con eso porque esto, para ubicarnos, el tema coincide en que a la muerte de Alejandro y los sucesores de Alejandro Magno, estamos hablando, y de su imperio, y la intención de dominación y por sobre todas las cosas de imposición de la cultura helena. Ajá. Entonces, ahí es donde aparece la lucha por defender el templo en Jerusalén, de poder, porque ya se estaban imponiendo prácticas paganas. Entonces, hay un grupo de los macabeos que son los que van a defender, pero comparado con ese gran imperio al que representaban los descendientes de Alejandro Magno, entonces era un pequeño grupo que se enfrenta, claro, que casi es imposible. Entonces el triunfo de los más débiles sobre los poderosos, es el triunfo de la luz con respecto a la oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese templo, que después hubo como que volver a sacralizarlo, como quien dice, porque al haberse practicado algunos rituales paganos, claro, entonces una de las cosas es que el aceite con el cual se encendía el candelabro en el templo era una pequeña cantidad y logró sobrevivir, o sea, se mantuvo esa llama. Entonces se habla también de un milagro, sí, de un milagro de la luz. Sí, que era como imposible que eso pasara. Exacto, justamente cuando hablamos de un milagro es algo que es muy difícil, sí, de que se logre, y bueno, y que esto es siempre algo superior que lo permite. Entonces, lograron encender nuevamente el candelabro que estaba allí con esa llama, claro, con ese aceite que había quedado. El candelabro original es de 7 brazos. El candelabro de 7 brazos, porque justamente el 7 es un número cabalístico y que está presente en todo el Antiguo Testamento. Hablamos de la creación, estamos hablando de los 7 días, de la semana, sí, estamos hablando del jubileo, de los 70 años. Entonces, el 7 es lo natural, y esto es lo superior, y de ahí viene ese candelabro, esa menorá de 8 brazos, sí, que en realidad está haciendo referencia a ese milagro, y desde allí se empieza a reconocer esta fiesta de Hanukkah. Tengo una pregunta para desasnarme y que sí, la gente Sí puedo. No, sí. Sí, pero puedo. Porque el candelabro tiene 7 velas. 7. El que se usa para Hanukkah tiene 8 velas. En realidad tiene 9. Claro, porque justamente la central es la que sería el aceite, justamente ese aceite que permitió que se encendieran las otras 8. Exacto.
ahí estamos. Qué increíble, porque uno ve, por ejemplo, yo te escucho y digo, sí, el candelabro tiene 7, pero después vos ves que Claro. son 8, pero después si los contás son 9, Estamos- y tiene que ver, ¿no? Claro, y bueno, y hace referencia a ese milagro y de cómo defender un lugar sagrado como fue el templo. Ujú. Nora, nosotros ahora estamos en el 2021 a punto de entrar en el 2022. Sí. En el calendario judío, ¿en qué año están? 5.782 y se inició este año en el mes de septiembre, que también no es una fecha exacta con respecto al calendario gregoriano, con el calendario que nosotros nos manejamos en la vida cotidiana. Sí. Hay años en que es en septiembre, por lo mismo que señalábamos anteriormente, por el tema del calendario lunar. Sí. Hay años que coincide que es en octubre, pero siempre oscila en esos 2 meses de nuestro calendario, Ajá. el inicio del año nuevo, lo que conocemos como Rosh Hashanah. Claro. Otra de las cosas respecto que siempre se inicia en un horario vespertino, sí, podríamos decir, con la salida de la primera estrella. Es el inicio y la finalización de las actividades. Es importante el tema de las religiosas. estrellas para la colectividad, ¿no? Claro, porque son los puntos de referencia, porque justamente hablando de este calendario lunar, es como también lo está relacionando. Puede tener otras explicaciones que alguien que tiene los conocimientos Sí. religiosos podría aportar mucho más sobre este tema. Bien, yo creo que Esto es en lo general. eso tiene que ver el tema de los astros y de cómo conducirse a través de ello y pautar la vida y de los tiempos. Es propio de las culturas de la antigüedad, es Tal decir, cual. incluso de las americanas. Es decir, el calendario gregoriano viene a ser como moderno Claro. respecto a todo ese tipo de cuestiones de esos medir los Y tiempos. también fue una manera de unificar, Exacto, sí, fue sí, una sí. manera de unificar Sí, sí, sí. el mundo, podríamos Ujú. decir, porque si nosotros nos remontamos a las culturas precolombinas Exacto. en nuestro Tal cual. continente, también hay otros calendarios, por ejemplo, que ahora El maya, tomamos, el- tomamos sí, sí, sí. conocimiento, por ejemplo, desde lo cultural, Ujú. el calendario chino, que cuando celebran fiestas, hoy están incorporadas en la sociedad del mundo, Sí, por ejemplo, sí, cierto. no solo Sí, de un determinado lugar. Los musulmanes también tienen su calendario religioso, pero es como que se trató de unificar y bueno, en algún momento también con cómo se expandió en su momento, ¿no es cierto?, el cristianismo, que llevó también a esa unificación. Fíjate vos que en la cruz de Cristo dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, Está en latín. porque la I era la J. Claro. Él era judío. Sí, Entonces, en algún momento la religión se bifurca y ahora me parece a mí que hay un intento o atisbos de volver, es decir, hay comunidades religiosas que están trabajando por esto de volver a hacer un ecumenismo más profundo entre el cristianismo y el judaísmo. De todas maneras, yo creo que Basavilbaso es un ejemplo de convivencia religiosa. No sé si coincidís al respecto. Totalmente, porque no solo tenemos que centrarnos en el catolicismo y el judaísmo, Ujú. sino que tenemos las diferentes ramas del protestantes y que la presencia de cada uno de esos templos nos está marcando la importancia de la población que tenemos y de ese tema de convivencia. La que no falla en nuestra ciudad, yo creo que ustedes también están de acuerdo, es el tema gastronómico. Totalmente de acuerdo, totalmente, porque Nosotros y sin comemos distinción, todo. y sin distinción, porque disfrutamos Ahí desde, estamos, ahí desde está. los crepes, Sí, sí, los totalmente. strudel, Pues es que los milles. hablando de comida, perdón que Sí, sí, sí. había una cosa que no tiene sabor, pero que a papá le encantaba, la torta flaca le dicen. Claro, esa es la que se come para Pascua, porque no tiene que ser harina leudada. Sí. Y entonces
comúnmente, o sea, es matzá, pero en realidad acá, para todos, siempre fue la torta flaca. La torta flaca. La torta flaca. Y, se podría proponer, por ejemplo, una degustación de empanadas y niches. Claro. Por ejemplo. Sería maravilloso, ¿no? Pero por supuesto, y yo creo que Basavilbaso tiene referentes de cada una de las diferentes grupos. Colectividades. Y claro, Sí. que son colectividades y que la marcaron a nuestra ciudad. Sí. Porque somos así, somos producto de ese crisol. totalmente, que hoy hablamos más que de crisol, hablamos de un mosaico. Exacto, un mosaico. Donde- Sí, donde también ingresamos culturas y mezcla. Claro, de- y sin perder también la cada identidad, uno su su identidad. identidad. Absolutamente. Esa es la. Yo creo esa que es la eso idea, es lo uno de nuestros- y lo valioso. Totalmente. Y creo que es una de las cosas que deberíamos mostrar a la provincia, porque lo tenemos y porque somos así. Y última preguntita. Las colonias judías. Ajá. Cuando el generoso barón de Hirsch compró y se fundaron pueblos que a lo largo de Entre Ríos, ¿no? Cada ciudad evolucionó de manera diferente. ¿Qué, si yo tuvieras que vender a Basavilbaso, entre comillas, qué crees que nos diferencia del resto de las colonias? Bueno, para hablar de Basavilbaso y de la colonia Lucienville específicamente, nosotros tenemos algo que, si bien en las otras está presente, porque vos hablabas de los pueblos, hablamos de Domínguez, de Villa Clara, por ejemplo. Que nos están escuchando. Tenemos que ver que Basavilbaso logró una entidad desde el ferrocarril que la posicionó de una manera diferente. Bien. Y evidentemente hubo una unión, podríamos decir, o sea, como el tema de la presencia del ferrocarril, la centralidad que fue adquiriendo, que no la podemos negar porque marcó a fuego, a eso se le suma la población que provenía de Colonia Lucienville, hizo que tomara una entidad diferente al resto, a lo cual hay que sumarle el movimiento cooperativo. Claro. Porque no por casualidad a nuestra ciudad la identificamos como la capital de los trenes antes, hoy nos quedó como parte de nuestra historia, y por el otro lado la cuna del cooperativismo agrario argentino. Son dos cuestiones que es inevitable para hablar de Basavilbaso, para hablar de Colonia Lucienville, no podemos dejar de referenciarnos de estos dos aspectos. Una vida cultural muy rica, una historia, un pasado cultural muy rico, y los testimonios están desde los cines, el cine teatro astral, de que lo que representó, que creo que todavía no terminamos de dimensionar el valor que tuvieron, y las bibliotecas, la biblioteca Lucienville, la biblioteca Luz Obrera, de las personalidades que transitaron los escenarios de Basavilbaso, que todavía queda mucho por trabajar, toda esa Y parte mucho por cultural. decir, y mucho por trabajar, por Pero investigar. además sigue habiendo muchísimas inquietudes en la parte cultural. Se nota, yo creo que es una cuestión que nos marca fuego. Sí, sí. Y hace, por ejemplo, Domínguez, haciendo referencia a otras colonias, tuvo intelectuales muy importantes que también lo marcaron, pero por allí la cercanía con una ciudad como Villaguay, que era la cabecera de departamento. Fíjense que Basavilbaso, no podemos decir que se nutre de como la presencia de la colonia Lucienville fue marcando la llegada de algunos inmigrantes judíos que no fueron colonos, que no estuvieron en la zona rural, pero se instalaron en este pueblo incipiente con su comercio, con su oficio, el sastre, el herrero, el zapatero, sí, el carpintero. Bueno, ahí vemos cómo cómo fueron viendo, digamos, un lugar para establecerse. Y nosotros tuvimos también una pionera de la defensa de los derechos
de la mujer en Paloma Efron. Totalmente. Que no tenemos que ella, orgullosamente, si bien su acta de nacimiento no dice Basabel Basso, pero ella, podemos revisar las entrevistas que le hicieron a través del tiempo, y ella siempre se decía oriunda de Basabel Basso. Porque, y su primera infancia la transitó, más que en Basabel Basso en sí, en la colonia número 1. Claro. Allí fue su lugar. Lamentablemente nunca se dio la posibilidad de que viniera Basabel Basso. Cuando ya era Blackie, cuando era esta mujer tan importante, obviamente los medios de comunicación no eran los mismos. No, claro. Digamos, en su momento quizás ella, el volver al terruño estaría pensado para otro momento, porque era una mujer tan activa, con tantas actividades, con tantas actividades y tan versátil, porque una mujer de la cultura en general. Sí. No sé. Bueno, a mí me quedó un montón de cosas, porque Norita es una persona muy inquieta, sobre todo en la parte cultural, histórica, intelectual. Así que en algún otro momento vamos a tener que continuar la charla. Sí, porque vos fíjate que ustedes estaban hablando, y cuando hablaron de la parte cultural, nosotros antes de empezar a grabar, con el tema de la pandemia, estuvimos hablando de todas las cosas que hiciste y de pronto de las cosas que fuiste descubriendo de la gente importante que había venido a Basabel Basso y que figuraba en la historia de la cultura, no solamente de Basabel Basso, del mundo con respecto a la colectividad, ¿no? Claro, sí, y eso da cuenta de una vida cultural tan rica de nuestra ciudad, que es una pena perderla, porque, bueno, las personas pasan, las generaciones, y es una etapa tan rica que creo que tenemos la obligación de recuperarla. Vamos a intentar entonces el año que viene, vamos a volver a convocar, nos vamos a sentar a trabajar, porque realmente esto tiene que ser un testimonio que quede, y vamos a armar un lindo programa que tenga que ver con la cultura, y que quede grabado y plasmado. Pero desde ya con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. Nora, fue un placer hablar con vos, siempre es un placer encontrarte, y bueno, queda pendiente y el compromiso de que el año que viene vamos a armar un programa para hablar de estas cosas. Con muchísimo gusto, a disposición. Bueno, muchas gracias. No sé cómo hemos hablado tampoco, la verdad, con todo lo que nos queda en el tinte. Ya volvemos. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, donde Rogelio Gómez 342, teléfono 3445 48 17 45, Basabel Basso. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Basabel Basso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Servicio técnico integral. Reparación de lavarropas, lavavajillas y microondas. Trabajos de electricidad. Reparación de televisores. Contactanos al 3445 43 0930. Tu consulta no molesta. Repito, contactanos al 3445 43 0930. Atención, vacunación COVID-19. La segunda dosis es importante para vos, para tu familia, para todos. Si tenés cualquier duda, mandanos un WhatsApp al 3445 40 69 96. Informa el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Desde el lunes 29 de noviembre, los turnos de consultorios para personas de Basabel Basso se otorgarán de forma exclusivamente presencial en las ventanillas respectivas en el horario de 7 a 11:30. Las personas de otras localidades lo podrán hacer por teléfono al 03445 48 12 81 o 48 13 95 o al 48 20 86 interno 200.
tiempo la televisión local se volvió parte del entretenimiento más elegido por los televidentes. A vos, que tenés un negocio, emprendimiento, empresa o sos profesional y necesitas contar lo que haces, este es el momento y el medio para hacerlo. Para que lo que haces o vendés lo conozca más gente, te recomendamos que auspicies con nosotros y veas los resultados de publicitar de inmediato. Contactanos y contanos en qué programa de nuestra programación te gustaría auspiciar. Facebook, Delco Imagen Basavilbaso. Celular 3445 40 12 55. Oficina Central 48 15 13. Delco Imagen te ayuda a hacer crecer y que más gente sepa lo que ofreces. Hermoso programa, Me encantó. ¿no? Bueno, dicho esto, que no lo dijimos la semana pasada, usa barbijo. Dolly, distanciamiento social. Toa, cuídate Cuidanos. y acordate, lavate las manos, usa alcohol en gel. Está comprobado que por más que tengamos las 2 dosis, algunos ya tenemos la tercera, te podés contagiar igual. Y además, Usa barbijo. usa barbijo. El uso del barbijo es importantísimo. Hoy es el día que se arma el arbolito. Así que bueno, a lo mejor alguno ya lo está disfrutando. O alguno ya lo armó. Ahí está. Y si no, después de la comida lo pueden armar. Y si tienen chicos, armen el arbolito con sus hijos, que es un hermoso. Y el pesebre. Sí, es un hermoso momento de encontrarse. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Pasen lindo, buena vida. Así es.